Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta, semana tras semana, siempre con un capítulo nuevo y obviamente también con una temática importante. Estamos ya prácticamente en el episodio número 98 y como siempre lo hemos venido diciendo, pues Dios mediante, ojalá lleguemos a los 100 episodios muy prontito ya. Entonces será un logro importantísimo. Reiterarles que si les gusta este contenido, por favor denle like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Y desde ya prácticamente unas 2 o 3 semanas estamos con un ciclo importante de lo que significa o va a significar más bien el Bicentenario, la patria. Como todos sabemos, este agosto de 2025 cumple 200 años. Es el Bicentenario, se dice fácil, pero indudablemente hay muchas cosas importantísimas que seguramente a lo largo de los distintos episodios no logremos abarcar. Sin embargo, los ejes centrales en los que nos hemos propuesto hablar, debatir un poco y exponer los temas, lo vamos a lograr. Y en esta oportunidad tengo 2 invitadas de primer nivel. Vamos a hablar del Bicentenario, pero también vamos a hablar de otras temáticas importantes desde la perspectiva social, pero sobre todas las cosas cultural. Estoy con la presencia de la antropóloga investigadora Itala de Mamán. Ella actualmente es la presidenta de la Comisión Organizativa para el Bicentenario en Cochabamba, y con Luz Helena, que es la vicepresidenta también de esta comisión organizativa para el Bicentenario. A ver si en estos 40 minutitos logramos un poco abarcar las temáticas que nos hemos fijado. Muchísimas gracias por aceptar a esta invitación al podcast. Muy buenas tardes, bienvenidas, Itala. Muchas gracias por la invitación, porque es importante compartir lo que está pasando en el país en relación a esta celebración tan importante para nuestra patria, como usted lo decía, que es los 200 años de la República de Bolivia, que vamos a celebrar en agosto de este año. Luz Helena. Igualmente, de la misma forma, queremos agradecer realmente esta entrevista, porque realmente queremos que todos los cochabambinos nos movilicemos por un solo objetivo: la celebración de los 200 años de la República de Bolivia. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. A ver si tratamos de abarcar lo más posible temáticas. Mi pregunta es bastante básica, Itala. ¿Los bolivianos hemos caído en la cuenta de que cumplimos 200 años? Es decir, con la conciencia clara de que ha habido una serie de transformaciones realmente importantísimas, hitos históricos fundamentales, siglo XX, siglo XXI. Creo que no. Creo que no todos estamos conscientes de lo que significa celebrar los 200 años del nacimiento de la patria. Y esto sucede por múltiples razones, porque la historia está siendo un poquito dejada de lado, y también no estamos con la conciencia de que somos una generación privilegiada, porque hemos vencido una tremenda epidemia que ha sido el COVID. Somos los sobrevivientes de un momento muy difícil, pero además también somos los que estamos presentes en la celebración del Bicentenario. Es obvio que no estaremos en el Tricentenario, pero por lo menos esta generación tiene que demostrar qué es lo que hemos hecho hasta ahora y cómo vamos a celebrar este evento tan importante como es el Bicentenario. Luz Helena, esta nueva generación de la que hablaba Itala necesita mayor refuerzo, necesita el doble de información de lo que significan los 200 años. Sí, es verdad. Mayor difusión realmente de nuestra historia, porque no solamente se trata de conocer la historia, sino es de ver nuestras raíces, nuestra cultura, nuestro civismo, prácticamente nuestra historia y todo lo que tiene que ver con el quehacer humano, porque todos somos históricos y todo representa nuestro país. Itala, desde el punto de vista de ese tránsito, digamos, histórico de nuestro país, el siglo XX ha significado
una transformación en varios temas, sobre todo sociales, políticos y también culturales. ¿Cómo se ha asimilado esa transformación para que esas generaciones de la cual nosotros, digamos, formamos parte en este siglo XXI han podido un poco influir para que se vea la realidad de otra forma? Yo creo que el siglo XX ha sido un siglo muy importante para nuestro país porque hemos tenido las grandes transformaciones de la Revolución del 52, que ha implicado efectivamente un cambio social muy importante, y además que Cochabamba ha sido el semillero en ese momento de los grandes teóricos, tanto en la economía, en la política, en la historia, que han dado pie, ¿no?, a que pueda hacerse esta importante transformación. Y es por ello que está muy bien planteado decir que el 52 ha sido una revolución, porque ha cambiado el aspecto social de nuestra sociedad. Hay que pensar que con la eliminación del pongueaje, con el hecho de que las haciendas hayan terminado ya un ciclo y una determinada característica y condición, se ha dado un avance muy importante que ha repercutido en todo, en la economía, con la aparición del Estado del 52, con las empresas del Estado que han captado la mayor parte de los recursos naturales, y ha sido efectivamente un momento de las grandes transformaciones, no solamente en el mundo, sino también en nuestro país. Para empezar, pues las mujeres hemos empezado a votar a partir de la Revolución del 52 con el voto universal, y podemos enumerar muchísimos eventos importantes, y dentro de estos eventos está también cómo celebraron el centenario. Y claro, si nosotros exacto, estamos a la altura. El siglo XX realmente fue un siglo muy lúcido, porque la generación que estuvo en el centenario creó realmente obras trascendentales. Pensemos solamente en el monumento a la Coronilla, que es el más hermoso monumento que tiene, yo creo, América Latina respecto a las gestas de la Guerra de la Independencia. Y además los otros elementos, el libro importantísimo que salió en el centenario, y eso nos debe conmover y llevar a la reflexión. ¿Nosotros qué haremos? O sea, ¿igualaremos lo que hicieron nuestros antecesores en el centenario? ¿O está el interrogante, pero que la debemos resolver, y solo tenemos 6 meses? Exactamente. Luz Helena, bueno, ya que Itala ha tocado el tema de la Revolución del 52, sin duda alguna ha sido un hito histórico que ha permitido, digamos, a Bolivia abrir las puertas hacia una modernidad en términos jurídicos, social, cultural, etc. Luego de esas transformaciones, ¿habrán quedado algunos temas irresueltos en nuestro país después de la Revolución del 52? Sí, yo diría que muchos temas, inclusive no solamente de la revolución, sino de la guerra de la independencia, como ser la libertad, la soberanía, la democracia. Valores importantísimos del ser humano, ¿no? Con esos valores nos sentimos más humanos, ¿no? Hacemos humanidad, ¿no? Y desde el punto de vista social hay algunos temas, por ejemplo, qué sé yo, el tema de la inclusión, por ejemplo. Sí, hay temas que todavía están pendientes, ¿no? Sabemos que los grandes cambios sociales llevan mucho tiempo, es de larga data. En cambio, los cambios políticos y económicos se los puede hacer de la noche a la mañana, ¿no? De manera que es más difícil trabajar con la mentalidad, con el pensamiento de las personas, ¿no? Y eso requiere un trabajo laborioso largo de concientización. ¿Y acaso, digamos, esas cuestiones irresueltas las todavía las vivimos hasta ahora, ¿no? Es decir, yo pienso que ha habido una especie de, en el tema social, por ejemplo, una serie de confrontaciones que apenas nos estamos un poco reconociendo entre nosotros. Exactamente, ¿no? Es el problema de la discriminación positiva la que se practica ahora.
No nos consideramos bolivianos. Y quienes nos dan el mal ejemplo son nuestros políticos, lastimosamente. Parecen enemigos, Exacto. ¿no es cierto? No son los que aportan nuevas visiones para cambiar el país y para ofrecernos a los electores, ¿no? Enamorarnos con sus proyectos políticos y programas. Un buen punto para mi próxima pregunta, Ítala. ¿Habrá habido en este tránsito histórico de nuestro país alguna década de luces políticas donde los políticos hayan de verdad aportado desde el punto de vista de su lucidez o de su retórica para de alguna manera sentar las bases políticas de Bolivia? ¿O es un poco difícil reconocer esto? Efectivamente, es un tanto difícil, pero yo vuelvo la mirada al siglo XX. Creo que el siglo XX, entre los años 40 y 50, creo que ha sido un momento de un despertar teórico, ¿no? Y donde se han un poco mostrado los lineamientos que se debían seguir para un cambio tan trascendental como el que ha sucedido. Posteriormente, obviamente, han habido muchos intentos de entender la realidad, pero creo que en la mayoría de los casos se ha copiado a la Revolución del 52. Se ha intentado darle una continuidad que, sin embargo, creo que no se ha logrado. Y eso es una de las metas que deberíamos tener como ciudadanos, como bolivianos, que, por ejemplo, el tema de la inclusión no está completa. Con el hecho de que hayan leyes que digan que en determinadas condiciones la mitad tienen que ser varones y la mitad tienen que ser mujeres, no creo que haya sido el punto fundamental, porque no se han dado las bases para que efectivamente desde el campo del conocimiento, de la efectiva inclusión, haya habido esta transformación. Igualmente creo que la discriminación es muy importante, se han dado avances, sobre todo en la legislación, y creo que eso ha sido un paso importante, pero lo grave es que eso ha quedado en el papel, ¿no? Y pues seguimos viendo los feminicidios, las obras terribles que pasan en nuestros días, ¿no? Donde no se efectiviza, ¿no? Esta aspiración que se ha tenido en el siglo XXI, pero que yo creo que no ha llegado al nivel que se habían propuesto. Bien, Luz Helena, hay otro tema que creo que es fundamental, siempre partiendo de este hito de la Revolución del 52, y es un poco el rol de las mujeres que han seguramente cumplido en su momento un hecho histórico fundamental y la trascendencia que ha tenido, digamos, hasta ahora, hasta este siglo XXI. ¿Cómo percibe usted no solo el avance, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también de la asimilación de la misma sociedad boliviana con respecto al rol de la mujer y obviamente, la apertura hacia sus derechos? Sí, justamente tenemos una mujer icónica, doña Adela Zamudio. Es la pionera justamente de los grandes cambios políticos, ¿no? Y sociales que se van a operar en el país a partir de finales del siglo XIX. Ella ha sido una mujer que ha luchado a través de la pluma por la libertad, por la educación y por los derechos, sobre todo políticos y sociales, de la mujer. Entonces yo creo que ese ha sido un gran avance con el cual lógicamente hemos tenido que esperar casi 100 años, ¿no? Para lograr esos grandes cambios con la participación de la mujer en la política, sea reconocida como autoridad, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay un poco de competencia entre el varón y la mujer, pero esta competencia y esta enemistad artificial que se ha ido creando es gracias a ciertos conceptos que han sido introducidos a nivel internacional, especialmente por las ONGs, ¿no? Como es
la lucha generacional, el problema del género, ¿no? Entre Exacto, hombre y mujer, claro. ¿no? Como si el hombre y la mujer fuéramos enemigos, más bien somos complementarios, de manera que el hombre, desde su punto de vista, de sus fuerzas, de su visión, aporta lo mismo la mujer. No podemos entrar en competencia, especialmente en la fuerza bruta, Claro, ¿no? porque obviamente, digamos, desde el punto de vista de la diferenciación, las diferencias son obvias, pero sin embargo, pues si vamos a hablar de derechos y de obligaciones, pues también hay una responsabilidad compartida, ¿no? Exactamente, ¿no? De manera que el trato tiene que ser de alguna manera igualitario, ¿no? Respecto a los salarios, por ejemplo. Uh-huh. A ver, Itala, entremos un poquito al tema cultural, a ese, yo diría, ese elemento fundamental de todos los pueblos, o cuando menos, digamos, de toda esta región, que creo que ha sido fundamental también en momentos absolutamente históricos. Y claro, ejemplo de eso también fue la Revolución del 52, con una serie de manifestaciones importantes. Pero a partir de eso, a esta parte del tiempo y del espacio, ¿cómo se ha ido asimilando, digamos, el tema cultural, el tema más de carácter genuinamente social dentro de los distintos departamentos que tenemos? Esta cultura no solamente social, sino también cultura, qué sé yo, en el campo de la literatura, de la pintura, etcétera, ha ido un poco asimilando estos cambios y estas transformaciones con el tiempo. Sí, yo creo que ha habido efectivamente un avance en todas las áreas. En la literatura tenemos grandes escritores en Cochabamba que han avanzado muchísimo en cuanto al género literario. Ahora, creo que también es importante que en este tiempo, digamos, a contrapelo de lo que es la globalización, creo que estamos siendo capaces de reconocernos a nosotros mismos y de ver los importantes valores que tenemos. En el caso de Cochabamba, pues no solo ha sido el centro, el epicentro de la revolución en la guerra de la independencia, sino también en cuanto a la parte antropológica, en cuanto a las costumbres ¿no? y a los ritos. Creo que también Cochabamba es un centro importante, por ejemplo, en la gastronomía, ¿no? Ya se sabe que en todo Bolivia donde mejor se come es en Cochabamba. Y lo bueno, creo, es que de un tiempo a esta parte han proliferado los grupos, ¿no? de chefs que han empezado a valorar lo nuestro. Creo que se han constituido varias instituciones que en el campo de la cultura están reivindicando lo regional, y creo que eso es importante, no por chauvinismo, sino porque es bueno que cada región reconozca los valores que tiene, sobre todo ahora que estamos ya a las puertas de la celebración del Bicentenario. Es importante el aporte que ha hecho cada región, no solamente en la parte histórica, sino también en la parte cultural, que tiene una amplia gama de matices. Está la pintura, nuestros grandes acuarelistas cochabambinos, ¿no? Está, pues, como dije antes, la literatura, la gastronomía, ¿no? Toda la gama de las artes plásticas, donde tenemos representantes muy buenos, ¿no? Y habría que extender la mirada ahora en la celebración del Bicentenario, no solamente a la historia, si bien es preponderante por la fecha, sino también a los otros aspectos, ¿no? que tienen que ver con el ethos cultural de cada región, porque además todo ello, ¿no? va a repercutir en lo que es Bolivia actualmente. Lo que tenemos que aspirar es a no dejarnos llevar por la globalización, por el hecho de que todo lo que viene de afuera es mejor, de que mejor no hacemos nada porque ¿para qué servimos? Creo que hay que empoderarnos del valor que tenemos como bolivianos y
regionalmente también. Un poco acotando a lo que decía usted, Itala, a ver, vuelvo un poco a mi anterior pregunta. ¿Habrá existido, sin duda alguna, un periodo donde las letras hayan brillado con más intensidad? Se supone que, digamos, nuestros clásicos de la literatura boliviana están reflejados en personalidades y en una etapa fundamental, ¿no?, que era justamente escribir desde la realidad indígena, cultural, etcétera. Me estoy imaginando a Alcides Arguedas, Chirveches, Jesús Lara, etcétera. ¿Eso fue una etapa o se podría replicar, digamos, o por qué no se replica en distintas otras etapas o periodos para un poco reflejar toda esa obra literaria que ha significado, digamos, la piedra angular para nuestra literatura, ¿no? Sí, yo creo que tal vez podríamos retroceder unos 20 años más atrás de la revolución, porque en realidad la revolución, ¿no?, del 52 ha sido consecuencia de un gran hecho histórico que Bolivia ha enfrentado con los hermanos paraguayos. La guerra del Chaco o la guerra del petróleo. Es allá donde realmente Bolivia se ha reencontrado con todos los grupos étnicos existentes, sobre todo los quechuas, los guaraníes y los aymaras, y por supuesto los mestizos, ¿no? Entonces ha sido un gran laboratorio de donde han surgido las ideas y el pensamiento que va a forjar justamente la posteridad de la Bolivia, ¿no?, de aquella Bolivia grande, rica en todo sentido y que era y que poseía una gran riqueza, no solamente natural, sino también una gran riqueza humana, claro, y una riqueza cultural y de pensamiento. Pero también, digamos, a la par de lo que sucedía en esa época con respecto a las letras, otros países, por ejemplo, Perú en este caso, estaban, digamos, también en esa línea de poder trabajar con respecto al tema social. Sí, ¿no?, porque justamente la guerra del Chaco ha sido la inspiración, claro, para los artistas, claro, ¿no?, para los literatos, para los fotógrafos. No hay que olvidar, por ejemplo, a nuestro gran turista. Exacto. ¿No? Y a propósito de la guerra del Chaco, hay una gran cantidad de cartas de amor, por ejemplo, exactamente, ¿no?, que son joyas imperdibles, que reflejaban un poco la coyuntura social y esa, digamos, esa aspiración bastante terrible que se estaba viviendo en ese momento. Además, las canciones, no hay que olvidar, porque es a través del canto, de la cueca sobre todo, que se cuenta la triste historia de los bolivianos y el reencuentro. Exacto. Itala, a ver, hablemos un poco de lo que en su momento decía Zavaleta Mercado. Zavaleta Mercado decía: mientras no se piense en una Bolivia colectiva, el yo colectivo no se va a producir si siempre se está pensando en el yo personal, ¿no?, en el yo individual. No solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista social, cultural, y hacía un poco alusión a lo que significaba en ese momento, por ejemplo, ciertos intereses, el yo individual con respecto al yo colectivo, ¿no? Bolivia, a través, digamos, de su plataforma política social, ¿se piensa en la colectividad de verdad? Creo que no. Creo que ha sido un buen intento teórico de querer llevar la fraternidad a límites en los cuales la colectividad debe ser lo primero, por encima de los intereses individuales. Pero yo creo que la intención con la cual Zavaleta Mercado había planteado todos esos planteamientos era sincera, interesante, pero que hubiera sido algo muy bueno si se podía llevar a cabo en la realidad, pero lamentablemente creo que este proceso que tenía los visos de una Bolivia nueva, creo que en realidad no ha podido cuajar en un nuevo despertar, porque lastimosamente
pues ha pesado más una naturaleza humana negativa antes del ideal. Yo creo que además esto no solamente es para el caso de Bolivia, es para el proceso general del desenvolvimiento de la humanidad. Uh-huh. ¿Cuántas personas, cuántas generaciones no pusieron el énfasis, el sentimiento, incluso la vida, en lo que podía ser una nueva sociedad? Un mundo mejor donde la propiedad privada no existiera. Eso fue el llamado socialismo real de la Unión Soviética, pero que lastimosamente duró un tiempo, también fue una intención, pero luego lamentablemente fracasó pues estrepitosamente. Uh-huh. ¿Y qué falló? O sea, ¿por qué no pudimos ir a ese colectivismo donde se creía que un mundo mejor era posible? Hay que pensar que el colectivismo de Stalin fue terrible. Claro. Con la matanza de millones de campesinos. Los gulags, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en Bolivia, ¿qué se intentó? Yo creo que se intentó llevar el colectivismo a un puerto donde se pudiera realmente realizar esos sueños de igualdad, ¿no? Pero creo que el resultado no ha sido de ninguna manera el esperado. En consecuencia, ¿Bolivia seguirá siendo un país abigarrado? Como decía Zabaleta Mercado, pues yo creo que nunca hay que perder la esperanza, ¿verdad? El ser humano pues es un ser maravilloso que va a buscar la manera de salir adelante. Creo que esta vez hemos tropezado y hemos caído, pero eso no quita, según mi perspectiva, la posibilidad de que efectivamente no podamos ir a un mundo mejor donde pues la discriminación no exista, donde efectivamente haya una equidad en todos los sentidos. Luz Helena, tomando en cuenta este tránsito de escasos 25 años del siglo XXI, aparentemente hemos empezado con pie izquierdo, ¿no? Hemos empezado con una pandemia brutal que de alguna manera nos ha puesto en el lugar, depende también de cómo uno lo pueda apreciar. En el caso de Bolivia, por ejemplo, esta gran diferenciación social, porque hay que caer en la cuenta de que prácticamente somos diversos y en esa diversidad también hay una cierta, digamos, comunión entre ciertos aspectos. Apenas estamos entendiéndonos entre los bolivianos. ¿Qué nos hace particulares? ¿Podemos hablar de una identidad cultural en particular de los bolivianos o de varias identidades? Bueno, en realidad podemos hablar de varias identidades, regionales tal vez, ¿no? Porque ocurre que un cochabambino, si sale al interior, inmediatamente va a ser identificado como cochabambino. ¿Por qué? Porque cada departamento, ¿no? Los habitantes tenemos nuestras propias peculiaridades y parece que la misma geografía nos va de alguna manera determinando ciertas características, ¿no? Entonces nosotros respondemos a la geografía, respondemos a lo social, ¿no es cierto? Y respondemos también a nuestras tradiciones y costumbres, ¿no? Que han ido creando nuestros mayores, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir de que seamos indiferentes, seamos enemigos, no. Justamente un tarijeño viene a Cochabamba, se siente en casa. Un cliseño va a Capinota, se siente en casa, ¿no? Y así podemos ir dando muchos ejemplos, ¿no? Porque es a través de nuestras tradiciones, ¿no? Como decía, sobre todo la comida. Si bien la comida también es regionalizada, eso no quiere decir que existe un desconocimiento entre las regiones, no. Tenemos un conocimiento, sabemos qué productos produce cada región, cada piso ecológico y cómo va respondiendo la culinaria también a esa realidad. Entonces entendemos los sabores, entendemos los colores, los aromas, ¿no es cierto?
para poder identificar como Bolivia. Ahora, cuando nos identificamos como bolivianos y dejamos nuestros regionalismos o nuestra identidad regional cuando salimos del país. Sí, exacto. Entonces nos vestimos de bolivianos, sentimos todo el amor y llevamos en nuestra mochila todas nuestras tradiciones y ¿Cómo costumbres. se entiende esa paradoja, por ejemplo? Es decir, el hecho de que estando en mi país, pues me parece absolutamente cotidiano, normal, pero uno sale a otro país y ve la situación de lejos y dice, oh, mi amada Bolivia, amo estas cosas. ¿Cómo entendemos esa paradoja? No sé, creo que nuestra mente se convierte en un gran laboratorio, ya en la que todos los ingredientes de las diferentes regiones, sí, y pensamientos se unen. Es una magia. Bueno, yo lo entiendo así. Sí, parece, ¿no? Sí. Y siempre en esa línea. A ver, lo que yo nunca he logrado entender es por qué, bueno, esto sin ánimo, digamos, de causar polémica, ¿no le parece que hasta cierto punto somos muy andinistas, muy etnocentristas desde el punto de vista andino? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no sabemos poco o mucho de las comunidades de tierras bajas, por ejemplo? No sabemos mucho o casi nada de la gran comunidad afroboliviana, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué somos tan andinocentristas y menos quechuas, digamos, desde el punto de vista de la cultura quechua? ¿Qué pasa con esas otras poblaciones que han sido determinantes, importantes para nuestro país? Yo creo que tiene que ver el centralismo estatal que ha estado siempre en torno a unas élites que han gobernado prácticamente en estas regiones. Creo que también es un problema de élites y que efectivamente también Cochabamba ha sido discriminada durante mucho tiempo. Y creo que todavía lo es ahora. Y hay que ver bien esta situación desde el punto de vista del poder político. Quienes han gobernado y cómo lo han hecho y cómo se han adecuado a ciertos momentos históricos. Efectivamente, sabemos muy poco o casi nada de esas inmensas llanuras de las tierras bajas, que además constituyen la mayor parte del territorio nacional. Claro, exacto. ¿No? Y yo creo que ha habido una intencionalidad un poco de sobreponerse a esas culturas con preeminencia de lo que estaba en el poder político central. Creo que este es el problema. Lo que han reivindicado los cruceños durante mucho tiempo es que el Estado, ¿no? Siempre ha tratado de hegemonizar la región, estas regiones que están en la parte andina, sin ver muy bien lo que está más allá de los Andes, ¿no? Claro. Creo que esto ha sido cierto. Hay que pensar, por ejemplo, en las luchas de Santa Cruz por las regalías del petróleo, ¿no? Del 11%. ¿Cuánto les costó llegar a obtener una regalía que era absolutamente justa, pero que la centralización del Estado no permitía que se diera a las regiones lo que efectivamente les corresponde? Y creo que este es el problema del Estado, un Estado muy centralizador, ¿no? Y situado en aquello que las élites prefieren, ¿no? Y a diferencia, obviamente, digamos, de las otras, desde otro universo cultural que vivimos, en este caso, por ejemplo, las comunidades de tierras bajas o las comunidades afro-bolivianas están todavía sumidas en una postergación, no solamente desde el punto de vista social, sino también cultural, ¿no? Por ejemplo, si escuchamos una saya, nos daremos cuenta que tiene una riqueza inmensa, no solamente desde el ritmo, sino su trayectoria histórica, ¿no? Cómo aterrizan, por ejemplo, en nuestro país, cómo se ha dado su evolución cultural, social, etcétera, ¿no? Su organización social también. Exactamente.
Sí, efectivamente hay una discriminación con grandes sectores de nuestra población, de nuestra geografía boliviana. Y ahí está todo lo que es el oriente boliviano. Pando, Beni, Santa Cruz. Exacto. Luz Helena, a ver, hay unos hitos importantes en la trayectoria política en nuestro país, partiendo un poco de lo que significó el feudalismo en la época después, digamos, antes de la revolución. Transitamos la dictadura, que fue brutal en nuestro país. Exacto. Transitamos todo un periodo de reconstrucción, si se quiere, hasta aterrizar en un proceso de políticas populares. Y antes de eso, el tema del neoliberalismo, por ejemplo. Parece que Bolivia fuera un laboratorio de experimentos, ¿no? De ciencia política. Exacto. Y de ciencia ficción, donde estas etapas históricas, si bien han tenido momentos absolutamente oscuros, también han tenido momentos de esperanza. ¿Cómo definimos esta coyuntura? ¿Qué nos toca vivir, por ejemplo, desde el punto de vista de una etapa política, social? ¿Cómo definiría usted, por ejemplo, a los bolivianos que hemos asimilado todo ese proceso, parte del siglo XX y obviamente este XXI? Yo diría que hay un elemento que nos asfixia y nos tiene cautivos, es la política. ¿No? La política que está en manos de un grupo privilegiado, ¿no? Y que ellos se han apoderado prácticamente de nuestros derechos políticos también y culturales. Es lo que decía Octavio Paz, ¿no? Sí. Es decir, el Estado se apodera de las almas de los seres humanos. Exactamente. Sí, ¿no? Entonces ellos no nos permiten crecer, pero sin embargo el pueblo es sabio. Y justamente a partir de los años 80 es que empieza el renacimiento, yo diría, cultural y el reencuentro de los bolivianos. Y este reencuentro de los bolivianos y el conocimiento un poco más entre el oriente, los valles y el occidente se va a dar con grandes programas, como por ejemplo del doctor Poma, que ya falleció, Genecherú. Realizó una gran obra con ese su programa en la que nos hizo vivir y conocer y descubrir el gran oriente boliviano. Aquellos grupos sociales que eran completamente desconocidos y que poseían una gran riqueza. Y también han habido otros programas que le han seguido al doctor Poma, en la que se han ocupado de difundir y de devolvernos a los bolivianos nuestro orgullo nacional a través de nuestra cultura. Y quisiera mencionar también muy brevemente en el caso particular de Cochabamba. A partir de los años 85 ingresamos a Cochabamba costumbrista, en la que los colegios empiezan a devolver al pueblo sus valores culturales, comenzando por el quechua, ya la cueca, sus tradiciones, su culinaria, sus potencialidades productivas y turísticas, ¿no? Porque es eso lo que ahora tenemos que explotar también, ¿no? Y en la que tenemos que exigir a nuestras autoridades para que realmente elaboren planes y proyectos que beneficien al desarrollo del ciudadano, ¿no es cierto?, del boliviano y por ende del país. Bien, me parece un tema importante ese, pero quiero tomar otro tema, Itala, y es el hecho, el censo del pasado año ha arrojado cifras bastante, digamos, polémicas, pero también dignas de poder analizar, y entre ellas indudablemente el hecho de que el país o particularmente también ciertos departamentos se han constituido como metropolizados, ¿no? Cochabamba es un departamento metropolizado, Bolivia es un país metropolizado. O sea, a ver, aquí hay varias lecturas. Creo que desde ese punto de vista, y seguramente usted lo dirá con su análisis, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? Si bien Bolivia es un país metropolizado, ¿qué es lo que está pasando con ese otro universo social de inmigrantes, por ejemplo, rurales, ¿no? Donde están inmigrando a las grandes ciudades, pero sin las garantías, por ejemplo, esas garantías de salud, ¿no? Vienen, por ejemplo, a Cochabamba, la inmigración de regiones rurales, pero no se les garantiza atención
en salud, en atención en requerimientos necesarios, etcétera. Nos estamos desorganizando y al mismo tiempo organizando de una manera desordenada. Yo creo que para este fenómeno que es real, hay muchos factores que habría que analizar. En primer lugar, el centralismo del Estado. Uh-huh. El Estado no ha sido capaz de llegar a las poblaciones rurales, ni con escuelas, ni con hospitales, ni con atención básica, y entonces eso hace que la población se sienta más atraída porque la ciudad así le ofrezca una miseria, le puede dar más que su condición campesina. Uh-huh. Por una parte, o sea, creo que ahí es una falla muy grave del Estado, que no ha sido capaz de ingresar al campo. Uh-huh. También es un problema de nuestro desarrollo económico, porque nosotros estamos en una condición de capitalismo dependiente. No tenemos grandes industrias, es decir, no tenemos industrias, claro, más claro, que una que es la que da vida, ¿verdad? La peor. Uh-huh. Entonces, ese aspecto también ha incidido, porque durante muchas décadas, para el campesino, que es el migrante por excelencia, que se viene a la ciudad, era mucho más efectivo, mucho más lucrativo ir a Chapare a pisar coca que estar en su terreno. Claro. Y ha habido una gran cantidad de terrenos abandonados en el campo por esta circunstancia, por el hecho de que nuestro país no ofrece las condiciones de industrias que pudieran atraer al campesino en sus propias regiones. Entonces el campesino tiende a migrar. Uh-huh. Y ahora mismo echemos una mirada a las comunidades campesinas. No hay caminos, no se han abierto grandes vías de comunicación, están los mismos caminos que habían antes, los han mejorado, sí, pero no ha habido grandes vías por las cuales, por ejemplo, las comunidades productoras puedan llevar sus productos hacia las ciudades, ¿no? Uh-huh. Cualquier lado que veamos, vamos hacia Independencia, hacia Tapacarí, es terrible la condición del campesino. En el caso, por ejemplo, de Cochabambino, es tremenda, no pueden. Uh-huh. Vamos hacia la parte que va hacia el oriente, ¿no? Las fronteras con el Chapare y demás, no hay desarrollo agrícola. Y pues hemos tenido las terribles experiencias del Fondo Indígena, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto se podía haber hecho con esa cantidad de dinero efectivamente para que la población esté en sus lugares, ¿no? Y no vaya hacia la ciudad? Y por otra parte también, tampoco ha habido inversiones importantes en el campo de la salud, de modo que los migrantes vienen a condiciones muy paupérrimas. Uh-huh. En la ciudad, pero a pesar de eso está mejor que en el campo. Uh-huh. Eso debe llevarnos a una tremenda alerta de qué hacemos. Exacto. Con el país. Lo cual tendría que ser al revés, es decir, en el campo tendrían que vivir, digamos, de una manera mucho más sana, con mucha más prosperidad, si es que de alguna manera existiera un apoyo fundamental, ¿no? Sí, pues no ha habido eso, ¿no? Y eso es lo que, digamos, lo que más lacera el alma, lo que más duele. Uh-huh. ¿Cómo es posible que a nuestros hermanos campesinos no les hayamos podido dar, ¿no?, algo mejor? ¿Usted cree que se ha politizado demasiado el tema? Es decir, a mucha... Absolutamente. Se ha cooptado, digamos... Absolutamente. Se ha cooptado al movimiento campesino y no ha sido capaz efectivamente de reivindicar sus necesidades, sino de apoyar a los grupos de poder político, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto es un problema bastante grave y que es un reto para Bolivia, ¿no? Uh-huh. Porque justamente
ya un gran escritor, Huizinga, decía que la historia no es sino la rendición de cuentas que se hace una sociedad a sí misma de su pasado. Claro. Pues, ¿cómo nos rendimos cuenta de lo que hemos hecho? Exacto. ¿Cómo, digamos, plantear que los campesinos son ignorantes, que no saben, que no se cuidan, cuando no hay ninguna intencionalidad de que eso cambie? No ha cambiado esencialmente el campo, lamentablemente. Bien, un poco ya para ir cerrando, nos queda poco más de 7 meses para agosto. Es un tiempo bastante, casi 6, un poco corto para lo que tendría que ser, pero seguramente se ha estado trabajando también desde 2024. Me gustaría que Luz Helena y también Itala posteriormente nos ubiquemos un poco con respecto a lo que se está haciendo en Cochabamba, esta comisión organizativa hacia el Bicentenario, cómo están trabajando, bajo qué ejes centrales, qué es lo que realmente se está poniendo en la mesa de debate, de pronto crítica, etcétera, en cuanto se refiere al Bicentenario. Ya, como un primer pilar podemos indicar la parte histórica, para lo cual se han organizado ya algunos eventos de carácter internacional y nacional el año 24, justamente en alianza con nuestra Universidad San Simón. Para este año también tenemos programado otro gran encuentro internacional para tocar exclusivamente el tema de la República de Bolivia, ¿no? El nacimiento, sobre todo, desde diferentes puntos de vista de los países vecinos y cómo, ¿no?, la investigación va aportando y va dando nuevas luces para ir avanzando también en el conocimiento de la historia, para justamente conocer ese nuestro pasado y poder resolver nuestro futuro, ¿no?, o avanzar en el futuro y resolver nuestros problemas del presente, ¿no? Esa es la idea. Luego también tenemos otro pilar muy importante, que es lo cultural, ¿no? Prácticamente tenemos actividades dedicadas a resaltar justamente y a reforzar nuestros valores culturales. Tenemos otro pilar muy importante también que tiene que ver con la gastronomía. No hay que olvidar que Cochabamba cuenta con 2 títulos. El primer título de ser capital, ¿no es cierto?, de la gastronomía nacional, y el otro título otorgado por la ONU, ¿no?, que se refiere a la ciudad creativa, ¿no? Figuramos entre los 39 ciudades del mundo, los cochabambinos. Entonces, de manera entonces que ahí tenemos que explotar y tenemos que reforzar esa potencialidad que nos ofrece, pero en combinación con nuestros productores, ¿no? La culinaria no se la prepara ni aparece por sí sola, sino que es en alianza con los productores, nuestros campesinos, de manera entonces que ahí ya nuestros campesinos, al tomar conciencia justamente los gastrónomos, ¿no?, del valor de los productos, entonces ya se les da una manito para que sus productos sean apreciados y tengan también un valor comercial, ¿no? Luego tenemos otras actividades también de tipo cultural, siempre dentro de lo artístico, ¿no? Porque sabemos que la música, ¿no?, es una de las herramientas más importantes para poder reflejar y poder contar nuestras historias, ¿no? Y también la evolución del ser humano, exacto. ¿No? Luego las artes plásticas, ¿no?, exposiciones, ¿no?, etcétera, y una serie de actividades que desarrolla el ser humano, ¿no? Ahora, no solamente al arte, sino también las habilidades que tiene el ser humano, ¿no? El orfebre, el obrero, ¿no?, etcétera, que realiza con sus manos, ¿no es cierto?, verdaderas obras de arte, ¿no? Y esas manifestaciones las podemos encontrar justamente en nuestras fiestas religiosas, ¿no? Como, por ejemplo, la fiesta de Urcupiña va a ser una oportunidad para poder ofrecer ya la gama, ¿no es cierto?, de productos en miniatura que realizan nuestros artesanos. Itala, ¿tiene algo más que agregar ahí?
Bueno, la Comisión Bicentenario, que tenía como su antecedente el Comité del Bicentenario del 2010, ha empezado a agruparse, ¿no?, y organizarse a partir del 2022. Hemos empezado con actividades el 23, el 24 hemos hecho varias actividades y es una iniciativa ciudadana cuyo objetivo es servir de bisagra entre las instituciones culturales. La Comisión Bicentenario tiene como 15 áreas de funcionamiento, donde están todas las ramas de la cultura, ¿no?, la historia, la literatura, las artes plásticas, ¿no?, los músicos, los compositores, etc. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Es que la comunidad en general se dé cuenta que estamos celebrando un evento extraordinario, que tomemos en cuenta, pero no para decir ay, qué hermosos somos y qué bien que lo hemos hecho, claro, sino exacto, qué es lo que hacemos de acá en adelante, ¿no? Miremos el pasado, pero para ver cómo mejoramos nuestro futuro. Y entonces, como dijo Roselena, tenemos una agenda ya bastante, digamos, fluida y con muchísimas actividades que las vamos a ir dando a conocer mensualmente, porque hacer todo lo que tenemos hasta julio, fines de julio, es realmente mucho y vamos a estar dando a los medios de comunicación, ¿no?, lo que estamos haciendo por meses. Y ahora tenemos ya lista la agenda del mes de febrero con fecha, hora, etcétera, de los eventos que vamos a hacer, tomando como columna, digamos, el hecho histórico, que no solamente es lo que fue la Guerra de la Independencia, sino cómo nacieron nuestras naciones latinoamericanas. Para eso es el encuentro internacional. Bueno, pues ahí está una agenda bastante interesante, pero también, como usted decía, un momento de análisis, un momento de debate, y también de autoanálisis. Cómo vamos a ver, cómo pensamos un poco seguir construyendo esta Bolivia a partir de los 200 años, y creo que es un reto importante, sobre todo también para las nuevas generaciones que sin duda alguna estarán a la vanguardia de eso. En todo caso, pues yo quiero agradecerles por estar en este podcast y hablar de estos temas que creo que son fundamentales sobre todas las cosas para caer en la cuenta de qué es lo que verdaderamente tenemos que enarbolar o celebrar, si vale el término, o tomar en cuenta en estos 200 años. Itala de Mamán, presidenta de la comisión organizativa, y Lucelena como vicepresidenta, muchísimas gracias por estar aquí. Esperemos que no sea ni la primera ni la última, siempre hablando en función de estos temas tan importantes para nuestro departamento y obviamente para nuestra Bolivia. Hasta agradecidas somos nosotros y le vamos a hacer llegar nuestra agenda de las actividades que estamos realizando. Claro que sí, muchísimas gracias. Sí, nuestro agradecimiento a los tiempos, porque los tiempos también forman parte de la comisión. Oh, claro que sí. Gracias a ustedes. En todo caso, también a ustedes, pues muchísimas gracias por estar siempre pendientes de un nuevo episodio. Reitero, estamos en el episodio número 98. Dios mediante, esperamos llegar a los 100 episodios. Sin duda alguna será un pasito más importante en este afán de poder debatir y poner en la mesa estos diálogos tan importantes a través del podcast Los Tiempos. Estamos semana tras semana, todos los miércoles, con un nuevo capítulo. Si le gusta este contenido, por favor, dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Si le ha gustado este contenido, indudablemente estamos en todas las plataformas, en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Estamos en Spotify y en YouTube. Esperamos pues tenerlos la próxima semana con un nuevo capítulo. Un gran abrazo y muchísimas gracias por estar siempre pendientes, y hasta ese nuevo capítulo. Hasta luego.